El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al Dr. Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El Dr. Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Bendito el nombre de Jesús. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El tema que quiero hablar es llevando la santidad de Jehová en una manera mundana. Llevando la santidad de Jehová de una manera mundana. Alabanza en nombre del Señor. Yo vengo peleando con este mensaje porque de hace varios días yo he hablado de estas porciones, pero vení inquietándome acerca de esto. Esta es una situación triste. Esta es una situación pues bastante vergonzosa. Alabanza en nombre del Señor hasta cierto punto. Porque hoy día mucha gente han tomado la santidad del Señor como cualquier cosa. Para ellos santidad es simplemente una palabra que está en la palabra y que Dios demanda, porque Él dice que sin santidad nadie le verá. Y eso implica que ninguna persona puede ver nada de parte de Dios o sus respuestas si no anda en una vida de santidad. ¿Qué es santidad? Bueno, santidad viene de una palabra original, en el griego es agios, y agios significa separado. O sea, santidad es una separación de cosas que van en contra de la palabra de Dios, separación de prácticas que van en contra de la palabra del Señor, separación de una manera de hablar y de comportarse que va en contra de la palabra de Dios. Eso es agios, traducido santidad. Dios es un Dios de separación. Él enseña claramente: no quiero que ares la tierra con una bestia, con un asno y con un buey. Porque el buey es un animal que se usaba para sacrificio. Mas sin embargo, el asno es un animal inmundo. Y uno no puede vivir una vida, hermanos amados, con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Al contrario, la palabra nos enseña que el que se constituye en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Eso fue dicho por el Espíritu Santo de Dios a través de su siervo. Que el que se constituye en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Pero ¿qué está diciendo? Porque todos nosotros estamos en este mundo, en el cosmos. Lo que está hablando es que ninguna persona que profesa servirle a Dios o que se atreva a llamarse cristiano o cristiana viva una vida de acuerdo a las prácticas que el mundo las vive. No es fácil ser cristiano. Es muy difícil ser cristiano porque la palabra es bien demandante. El evangelio es bien demandante. Alabanza en nombre del Señor. Pero ¿qué está sucediendo aquí en esta porción que quiero hablar esta tarde de 2 Samuel capítulo 6? Todos conocemos la vida de David. Es una historia interesante, creo que hasta los niños la conocen. David, cuando era desconocido, alabanza el nombre del Señor, desconocido en el sentido de que no tenía una oficina pública todavía, Dios no lo había llamado ni lo había ungido.
Este hombre desde temprano, a pesar de eso, vivió una vida recta delante de Dios. Todo el tiempo vivió así. Cuando comienza a tener esa experiencia y a crecer debido a la relación que él tenía con los cánticos, los salmos al Señor que escribió tanto, su vida se fue desarrollando y él entendió de que para agradar a Dios hay que vivir una vida apartada, alabanza en nombre del Señor. Y es importante entender porque muchas veces uno pues decae. David pasa los años, Dios envía a un profeta llamado Samuel, quiere decir pedido a Dios, y todos conocemos la historia. Este hombre va a Belén, que es casa de pan, y allá pues Jehová lo escoge a David y lo unge para ser rey. Y después de algunos años, Jehová pone a David en el trono de Israel. Y David reinó por 40 años. Fue un hombre que tuvo altas y bajas, alabanza en nombre del Señor. Pero a veces, cuando estamos en las cosas de Dios, nos vamos despreocupando de las cosas divinas. Poco a poco caemos como en una rutina y comenzamos a ver las cosas de Dios como algo más, como si fuera un trabajo, como si fuera un oficio, y vamos perdiendo los intereses de los ingredientes divinos que Dios demanda. Y es ahí donde está el error. He conocido hombres y mujeres de Dios que eran personas consagradas totalmente al Señor. Hoy día no lo son. Viven unas vidas lamentablemente mundanas y lejas de Dios. Aquí tenemos una situación, alabanza en nombre del Señor, cuando David decide hacer algo, pero ya no era el David aquel que mató a Goliat. Aquel que dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual tú has provocado. Se perdió eso en David en este momento dado. ¿Y qué sucede? La Biblia dice en el capítulo 6 de 2 Samuel, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Ya David no consultó a Dios. Había una decisión que había que hacer. Pero David ya no dobló las rodillas como antes las doblaba. David ya no ayunaba como ayunaba antes. David ahora simplemente depende de la fuerza humana. Y él mismo se encarga de escoger los que él pensó que cualificaban o no para una misión que él sabía que había que hacerse bien. Todos sabemos la historia de la manera que el arca del pacto tenía que ser transportada. Las cosas de Dios tienen que hacerse conforme a la palabra. Las cosas de Dios no se pueden hacer de la manera mundana, pagana y hasta filistea. Alabanza en nombre del Señor. Pues David comienza a escoger personas porque había que transportar el arca. La palabra nos enseña que los reyes tenían que leer diariamente la ley y la palabra de Dios. Era un mandato que cada rey tenía que hacer. No era cuestión de que él podía decir, la semana que viene voy a leer de nuevo los manuscritos. Y una de las cosas que se enseñó claramente era lo que el arca representaba, o lo que se conoce en el hebreo como el airá. El arca representaba la presencia, la gloria de Dios. Era un mueble hecho de madera de acacia, que es madera a prueba de agua, y estaba cubierto con oro. La razón por qué estaba así era porque el oro representaba la divinidad de Dios y la madera, la humanidad de Cristo cuando Jesús vino. Por tanto, el arca del pacto no era otra cosa más que un símbolo de Cristo humano, pero con la divinidad encima puesta. Y era importante de que se llevara este mueble de la manera que Dios había establecido. Dios había escogido sacerdotes, tenían que ser levitas. Y esos levitas no podían tocar el arca. Esa arca tenía unos anillos a sus lados
y unas varas que tenían que ser insertadas por esos anillos, y luego los sacerdotes las llevaban sobre sus hombros y la cargaban, cubierta de un manto azul que Dios había mandado poner, porque representa lo del cielo, lo divino, lo celestial. Esa era la manera que el arca tenía que ser transportada. David lo sabía, el pueblo de Israel lo sabía, alabanza en nombre del Señor. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando la carne toma control, cuando uno se aparta de la palabra, cuando uno comienza a hacer las cosas de una manera indiferente a lo que Dios ha establecido, ocurren errores graves, situaciones trágicas en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia. Una de las cosas más interesantes es cuando en Mateo 4:9, Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado tú me adoras. Lucifer sabía, Satanás sabía la importancia de la adoración. Una cosa es cantar. Cualquier persona puede llegar a la iglesia y quién sabe si hasta bajo ciertos tipos de droga o hasta borracho. Y llega a la iglesia y se pone a cantar con todo el mundo. Porque el cantar no es divino. El cantar es humano. Pero nadie puede adorar a Dios de esa manera. Porque la adoración tiene origen divino y es algo espiritual. No se puede confundir cantar a Dios y adorar a Dios. Y Satanás sabía otro secreto, que cuando se adora a Dios, usted puede dar cosas. Satanás dijo: todo esto te daré, todo esto, si tú postrado me adoras. Ese es el secreto y la llave de la adoración. Hay que saber adorar a Dios. Todo el mundo cantan en la carne, pero adorar es en el espíritu. Y es ahí donde se pierden los secretos. Y muchas veces nosotros pagamos un precio alto. La iglesia no está siendo enseñada, hermano, a nivel mundial. La iglesia está cometiendo grandes errores y por eso es que aunque haya 1 millón de personas brincando y saltando, la presencia no se siente. Lo único que usted va a oler ahí es el sudor humano de los que están brincando y corriendo, nada más. Pero usted no va a poder oler el ungüento divino de la presencia de Jehová. Y es ahí donde vamos a ver cómo un hombre como David, que conoció a Jehová, que testificaba de Jehová, y que más tarde Dios en su misericordia lo lleva y lo pone en la oficina política más grande de Israel, ser rey por 40 años. Pero a veces poco a poco nos vamos olvidando de aquellas primeras experiencias que tuvimos cuando nos convertimos. Cuando veníamos a la iglesia temprano y nos arrodillábamos a orar. Cuando tú llorabas en el altar, cuando tú ayunabas, ya tú no haces esas cosas. Ya tú estás muy sofisticado, estás muy ocupada. Dice que tienes muchas cosas que hacer. Y has comenzado a poner a Jehová en la gaveta de la cocina de tu casa. Y es ahí donde nuestra historia tristemente nace y comienza. Llegó el momento donde había que transportar el arca. Dice la palabra del Señor en 2 Samuel 6, David volvió a reunir, no se volvió. Aparentemente él había tratado de hacerlo una primera vez, pero por alguna razón no lo logró. Pero volvió, dice la palabra, a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Escoge 30,000, él diría: tú no sirves, tú sirves. Y así fue un acto de eliminación hasta que escogió 30,000 escogidos por el rey. ¿Dónde estaba la oración de David? ¿Dónde estaba el temor de David hacia Jehová? ¿Dónde estaba el Jehová que mató a Goliat? ¿Y dónde estaba David, el que mató a Goliat? ¿Dónde estaban? Dios estaba distante de David en estos momentos. Porque cuando usted y yo nos vamos por nuestros propios caprichos y empezamos a vivir la vida a nuestra manera
y lejos de la palabra de Dios, tarde o temprano te vas a estrellar. Tarde o temprano, dice la palabra, que hubo un momento dado donde el Espíritu Santo se convirtió en el peor enemigo de Israel en el desierto. Y nadie quiere tener a Jehová de enemigo. Todos nosotros tenemos y deseamos que Jehová sea nuestro mejor amigo, nuestro Padre Celestial, el que nos guía, el que nos protege, el que nos ayuda, el que pone el pan sobre la mesa. Porque tú piensas que el pan sobre la mesa te lo ganas tú con las fuerzas que Dios te ha dado trabajando en un trabajo. Te equivocaste. El día que Dios quiera te apaga la luz. Y en ese momento ya no hay más pan en tu casa. Porque Jehová es el que reina. David reúne 30,000. No le preguntó a Dios a nada. Y los que le acompañaban tampoco le corrigieron. Muchas veces usted se jodea de personas que no le dicen, mire hermano, lo que usted está haciendo no está bien. Lo que usted hizo no estuvo correcto. Hermana, lo que usted piensa hacer no es de Dios. Y a veces no nos acercamos de personas que nos ayuden a salir del error que hemos cometido o que estamos a punto de cometer. Ahí estaba David. De los 30,000 que él escogió, que supuestamente eran escogidos de él, ninguno le dijo, mire mi rey, eso está erróneo. Y usted lo sabe bien porque usted es el rey. Y usted sabe y usted lee los manuscritos que las cosas se hacen como Dios estableció, no como uno desea. No porque ahora tú seas rey, implica que Dios cambió las leyes divinas. Y es ahí donde nosotros muchas veces, hermano, cometemos grandes errores. Por eso es importante usar las rodillas, clamarle al Señor, buscar su rostro. Y toda decisión que uno va a tener, hay que ponerla primero en las manos del Señor. Él me va a decir, eso lo apruebo o eso no lo apruebo, porque de otra manera voy a fracasar. Ahora, nótese lo que sucede. David se buscó hombres jóvenes. Hay dos teorías por qué David se buscó hombres jóvenes. Primero, porque los filisteos no mataban muchachos jóvenes, casi nunca. Yo, si lo voy a hacer así, los filisteos van a ver esto y no le van a prestar ni atención. Y segundo era porque tal vez él quería inyectar en el pueblo de Israel que los jóvenes se activaran más en las cosas de Dios. Pero le estaba dando un mal ejemplo. Nuestra vida es un espejo. ¿Ok? La gente cuando nos mira y el reflejo de nuestra vida se refleja en la vida de ellos. Usted no puede dar buen ejemplo si usted no lo da, no lo vive, no lo practica. Ahora, nótese algo interesante, no se olvide el tema, llevando la santidad de Jehová de una manera mundana, impía. ¿Estará pasando eso en las iglesias? Claro. El arca sigue siendo llevada en muchas iglesias en un carro filisteo. Ahora, nótese varias cosas. Dice la palabra del Señor. Y se levantó David y partió de Balá de Judá. Eso era Kiriat Jearim. Según el libro de Josué, capítulo 15, verso 9. Eso era Kiriat Jearim. En ese lugar estaba el arca. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor. Mire esto. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Y algo interesante, la única vez en la historia de la Escritura que Dios usa este nombre. Nunca Jehová usó este nombre hasta este momento. Y después de este momento jamás lo volvió a usar. Que dice la palabra del Señor, mire eso, para pasar el arca de Dios sobre el cual es invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Eso nunca se usó. La única vez. Que mora entre los querubines. Esa es una definición que Dios está dando a David, alabanza el nombre del Señor, de que él está mirando todo lo que se hace. Que está observando mi mente, mi corazón, todo lo que yo pienso está siendo observado. ¿Y David qué hace? Conociendo la palabra, conociendo la ley, conociendo lo que Dios había establecido, que el arca del pacto tenía que ser transportada de una manera correcta. Primero tenían que ser levitas. Ninguna persona de ninguna tribu, con todo el amor que tuvieran por el arca de Jehová, podía transportarla. Tenía que ser transportada por los levitas.
y estos vestidos de lino fino y consagrados a Jehová. Dios no permite que lo santo y lo puro sea llevado por una persona que espiritualmente hablando está sucio o sucia. Trae juicio de parte de Dios. Ahora mire algo interesante, dice la palabra del Señor, verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un cajón nuevo. Yo le he mencionado varias veces que los filisteos cuando vinieron de Anatolia eran unos hombres impíos. Hicieron el cajón nuevo. Ese fue el modelo original que más tarde se usó, escúcheme bien, a través de las edades, todo estos tiempos, donde nació realmente la idea del automóvil hasta el día de hoy. Pero esto se usaba para cargar animales inmundos, entre otras cosas. Hubo un momento dado donde los filisteos hicieron un carro nuevo y ahí montaron ratones, ratas, y montaron tumores también ahí. Ellos cargaban, no importara lo que fuera, inmundo o no inmundo, en un carro pagano filisteo. Algo abominable. ¿Cómo usted va a montar el arca de Dios en un carro donde se han cargado ratas, animales, tumores podridos de personas? Inmundicia. Pues nótese, cuando uno pierde la noción de la santidad de Dios, hasta las cosas que usted y yo podemos hacer, que pensamos de que Dios no le interesa ni le importa, y usted, como está en la carne, comienza a practicar esas cosas. Tenemos en las iglesias personas, hermano, que están, por ejemplo, tocando música en los altares, y las personas que están tocando son personas que viven una vida en pecado ante Dios. ¿Cómo yo voy a tener, por ejemplo, un guitarrista tocando en el grupo musical de la iglesia si ese hombre vive en pecado y en maldad? Pero muchas veces los pastores los dejan que sigan tocando con esa ideología de que Dios se le va a revelar. Es una mentira del diablo. Ninguna persona que practique el pecado con toda alevosía y premeditada mala intención puede estar tocando música en una iglesia. Pero hoy día las iglesias están llenas porque fue músico, vive en pecado. Eso es llevar la santidad de Jehová en un carro filisteo, y lo que trae es juicio. Dios no se manifiesta porque el pecado escondido aparta la presencia de Dios. Cuando Acán pecó, había que sacarlo, castigarlo, y hasta le quitaron la vida para que el Señor pudiera continuar haciendo lo que él iba a hacer. Cuando usted esconde algo, hermano, usted no está engañando a nadie. El único que se engaña es usted. Usted no engaña ni al pastor, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a la iglesia. El único que se engaña es usted, porque a Dios no lo va a engañar. Él conoce las cosas escondidas. Y aunque las tapemos, le echemos flores para que perfume, Dios te bota las flores y te muestra el muerto que apesta. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra, pusieron el arca de Dios sobre un cajón nuevo. Ahí la pusieron. ¿Cómo es posible que David hizo eso? Un hombre que conocía la palabra, la ley. Él sabía que eso era erróneo. Llevar el arca en un carro filisteo, pagano, mundano. Llevar lo que representaba la santidad máxima de Dios de una manera tan inmunda y sucia. La pregunta es, ¿hay gente en la iglesia llevando la santidad de Jehová impíamente? Claro, por montones. Hay gente que está en las iglesias con la boca abierta, enseñando sus 32 dientes, alabando a Dios. Pero su vida por dentro es impura, inmunda ante Dios. Y con esa boca, perdónenme la palabra, sucia, adoran a Dios. Porque su vida es una vida desagradable ante el Señor. Eso fue lo que David hizo. Montó el arca del pacto en un cajón nuevo.
Y todo el mundo callado. Ninguno de los que él escogió dijo, mi señor rey, eso es abominación a Dios. Usted está pecando contra Jehová. Y usted es la cabeza. Usted es el líder. Usted debe ser ejemplo a nosotros. Para que nosotros no le sigamos. Y nuestras familias, nuestros hijos. Que a Jehová se respeta. Y las cosas de Dios son santas. Y que yo no puedo llevar una vida de cristianismo mundanamente. Mintiendo, engañando, traicionando. Dios no se agrada de eso. Lo que estás llevando es una rata muerta en tu carro filisteo. Pero Dios da aviso. Dios es un Dios de misericordia. Y ahí viene David, monta el arca, alabanza el nombre del Señor, en un carro pagano filisteo. Todo el mundo callado, y la Biblia dice, mire eso en el verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, que no eran levitas. Estas personas no eran levitas, ellos no tenían ninguna razón, primero, para guiar el arca. Porque el arca era llevada por los levitas. David se atreve a poner gente que no son levitas a llevar el arca. Otro pecado más sobre él. Y luego, segundo, ninguna persona podía ir delante del arca. El arca era llevada por los sacerdotes en los hombros. No podía haber una persona frente del arca. Nótese que David perdió hasta la dirección de Dios. ¿Qué le pasó? La fama. Ahora era rey. Ahora el que mandaba. Él pensaba que él decidía las cosas. Y comienza a llevar esa arca de esa manera mundana, impía. Lo que más representaba la santidad de Dios, él la está tratando como un mapo sucio. Hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de vida yo llevo fuera de la iglesia? Cuando Dios examina la vida tuya en tu casa, ¿cómo la ves? Cuando Dios examina la vida tuya en tu trabajo, ¿cómo la ves? Cuando Dios examina la vida tuya en el automóvil, ¿cómo la ves? Los lugares que tú te metes secretamente, que nadie sepa. No digas nada que el pastor no lo sepa. Yo no soy Dios. El que te va a juzgar es el Señor, no yo. Y ocultamente hace muchas cosas. Dios te ve. Y traerá tu pecado a la luz. En el momento dado que tú y yo menos nos imaginamos, Jehová se manifiesta y tenemos encima una situación difícil en contra de él. Y viene David, dice la palabra, mire eso, la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Dios no necesitaba que nadie lo guiara. Dicho sea de paso, cuando los sacerdotes llegaron al río Jordán, alabanza al nombre del Señor, Jehová los levantó. Los levantó y ellos pasaron con el arca. Hasta ahí llegaba Jehová con su arca santa. Levantó los sacerdotes literalmente del piso y los llevó. Y los sacerdotes no se mojaron sus pies para nada. Aunque Jehová dividió el río cerca de la ciudad de Adán al norte. Dios sus cosas santas las protege. Somos nosotros que mezclamos el aceite con el vinagre. Por eso es que hay muchas iglesias donde Dios no se manifiesta. No se manifiesta porque tenemos personas tocando música, viviendo en pecado. Tenemos acciones en el altar de personas haciendo cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y toda esa gente que me está viendo en Centro y Sudamérica, nunca se le olvide esto. Ahora, mira algo interesante. Dice la palabra del Señor, mire esto. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Dios mandó una señal. Una señal a David.
Y lo raro es que donde los bueyes van a tropezar, no podían tropezar. Porque todo estaba bien planito, bien preparado. Pero Dios mandó una señal que había algo que no estaba bien. Dios nos manda señales. Lo que tú estás haciendo no me agrada. Lo que vas a hacer tampoco. Entonces Dios comienza a mandarte una llamada telefónica por el celular del Espíritu. Se la mandó a David. Dice la palabra del Señor, mire esto, y cuando llevan de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Dios sacó el arca donde estaba pegada al carro. Dios no quería el arca en el carro. Siento la presencia de Jehová. Cuídate tú. ¿Cómo tú estás llevando tu vida ante Dios? No te escondas en el templo como hace la rana dentro del río. No podemos ser anfibios. Y en la iglesia somos una cosa y fuera somos otra. Como dijo el himnólogo y escribió aquel himno, Dios te ve, donde quiera que tú vayas, Dios te ve. No se nos olvide eso. La capota de tu carro no te va a esconder. El techo de tu casa no te va a esconder. El lugar que te metas no te va a esconder. Dios te ve. Y cuando comenzamos a pensar en la omnipresencia del Señor, nos evitamos grandes estragos y situaciones. Yo tengo que estar consciente que si me voy a tomar un café en un restaurante, en esa mesa está sentado Jehová de los ejércitos mirándome a mí. Si yo pierdo esa conciencia, puedo cometer errores graves que más tarde pueden afectar mi vida, mi familia, mi ministerio. Y eso yo no lo quiero para nada. Es importante, hermano, honrar a Jehová. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y el que quiera gloríese en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Jehová. Ahí es que tenemos que estar centralizados nosotros. No este mundo de cristianos, hermanos, que están disfrazados de amor y por dentro están llenos de envidia y de maldad. Ahora, nótese algo interesante. Dios mandó una señal. Y Ahío trató de aguantar el arca. Dios no quería el arca en ese cajo pagano. Comenzó a desconectarla. Y el hombre pensó de que él podía detenerla. Él no era levita. Era lo primero. 2. Ninguna persona podía tocar el arca, a menos que fuera por el mandato de Jehová, y eran los levitas, como le expliqué ya. Nadie más. Estaba cubierta con un manto azul, que es prototipo del cielo, de lo divino, de lo de Dios. Los secretos de Jehová, Él no quiere revelarlos así. Y mucha gente que vive una vida desagradable, se cubren con un manto que se llama Biblia. Ahora, nótese algo interesante. Mire la palabra del Señor. Versículo número 4. Con el arca de Dios. Y Ahío iba delante del arca. Otro mejor. Nadie podía ir delante del arca de Jehová. Ahío iba delante del arca. Como defensor de algo que no tenía que hacerlo. ¿Y David qué hace David? Yo creo que usted mire el mejor más grande que hizo David. Porque a veces pensamos que cantándole un himno a Jehová, aunque sea todo mundano y pagano, y vestido nosotros de vestimenta sucia, Dios se agrada. Y Dios no funciona así. Lo primero que usted debe de notar, dice la palabra, mire esto, versículo 5. Y David, 1, y todas las casas de Israel danzaban delante de Jehová. Una danza que no era del Espíritu. Dios no se estaba agradando de esa danza. Y a veces nosotros hacemos cosas pensando que Dios se está agradando y no es así. Todo Israel comenzó a danzar. David danzó ahí. Y ellos pensaban de que en esa acción
Dios se va a glorificar. Dios nunca acepta tu adoración, tu alabanza con una vida sucia. Dice que Dios no escucha al impío. Por más que cante y deje la garganta en el piso, Dios no se agrada si tu vida no es agradable delante de Dios. Dios primero mira, escúcheme bien, la persona y luego la ofrenda. Cuando Caín apareció, Dios miró a Caín y luego su ofrenda. ¿O tú crees que tratando de engañar la iglesia, viviendo una vida desagradable, Dios te va a aceptar lo que tú estás cantando? Y a veces hay gente que se paran a cantar y a dirigir culto, que tienen lagunas en sus testimonios. Y usted está ahí y se corre una situación que Dios puede hacer lo que hizo aquí. Puede haber un juicio repentino, porque aquí estás tú cantando con las manos levantadas, pero Dios vio lo que hiciste los días anteriores, de los cuales ni perdón le ha pedido al Señor. Y David no se imaginaba nada de esto. Comenzaron a danzar. Y luego hay ciertos detalles que el Espíritu Santo comienza a traer, ciertos ingredientes que son así como semillas para que nosotros entendamos que toda esta acción era algo compuesto de muchos ingredientes. Ahí David está danzando, supuestamente para Dios. Todo Israel danzaba, supuestamente para Dios, que todo estaba bien, que Dios se estaba agradando, que la unción iba a descender. Bueno, ellos estaban viviendo un mundo de fantasía. ¿Cómo Dios te va a bendecir si lo que estás haciendo está mal? Nunca lo ha hecho, no lo hace ni nunca lo hará. Pero nótese algo interesante. La Biblia dice, mire esto, verso 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Pero mire esta frase, es importante que usted entienda esta frase, porque esta frase la pasan por alto mucha gente. ¿Por qué el Espíritu Santo escribió esa parte? Con toda clase de instrumento. Con toda clase de instrumento. Porque había instrumentos incluidos ahí que no se usaban para adorar a Dios. Habían 2 instrumentos de esos 6. El 6 es el número del hombre. Hay 6 instrumentos ahí. Y hay 2 que Israel usaba, los que estaban pervertidos, para adorar a Satanás. Nótese cómo David perdió la visión, ni cuenta se dio que están adorando a Dios con 4 instrumentos donde se invocaba la presencia de Dios y 2 donde se invocaba la presencia de Satanás. Y David, por eso era que estaba pasando lo que estaba pasando, porque Satanás estaba en la adoración. Satanás estaba en la adoración y David no se dio cuenta. No se dio cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta David? Porque la desobediencia a la palabra trae ceguera. Cuando tú no obedeces la palabra, tú estás ciego. Tú no ves. Y David no dijo en ningún momento, sáqueme todos los instrumentos de aquí. Que todo Israel sabe que con esos instrumentos adoramos, aquí se adora a Satanás, los que están lejos de Jehová. Pero ni cuenta se dio de ese detalle. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo ese dicho que dice que al mejor cazador se le va la paloma, ¿es cierto? El hombre que una vez dijo, Jehová me entregará hoy a ti, hablando de Goliat, su vida espiritual decayó. Porque a veces, menos amados, las posiciones hacen que tú te olvides y te pongas ciego ante Dios. Le da más importancia al privilegio que a la relación tuya con Dios. Y si Dios me da un privilegio a mí, como me ha dado por 40 años de pastorear su iglesia, porque no es la mía, es la de él, yo tengo que estar más cerca de él cada día.
Porque ¿cómo Dios se va a comunicar conmigo si mi relación con Él está rota? ¿Cómo te puedo llamar a tu teléfono si tu teléfono no sirve? Imposible. Así sucede en la vida de uno. Ahora mire bien, dice la palabra, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Y nótese, el primero que pusieron fue el de madera de haya, que era el primero que se usaba para esas acciones. Hoy el diablo se la sabe toda. Por eso trajo confusión, desobediencia, ceguera al pueblo de Dios. Eso pasa en las iglesias. Mucho cántico, mucha adoración, y hay gente que está espiritualmente sucio delante de Dios. Y por eso es que la bendición no desciende. Porque por una fuente no puede ser el agua fría y caliente. Llevando la santidad de Dios de una manera inmunda. Y es importante que entendamos estos conceptos. Porque nos hablan y nos hablan y nos hablan. Y nos quedamos en el aire. ¿Qué tipo de santidad yo vivo? Aquí canto un coro en la iglesia con las manos levantadas. Pero cuando voy para el trabajo por la madrugada, llevo música mundana en el auto. Y hasta los impíos cantan la música mundana que tú pones en tu propio auto. Y luego estás adorando a Dios. Llevas una santidad impía y mundana en tu vida, la cual Dios no se agrada. Ahora, note algo interesante. La palabra dice, mire esto en el versículo 5, segunda parte, con instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con pandero, con flautas y címbalo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, llegaron a una planicie donde los bueyes no se supone que tropezaran. Dios manda otra llamada a David. Porque Dios siempre avisa antes del juicio. La Biblia dice, mire esto, dice la palabra del Señor. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Los bueyes estaban más sensitivos a Dios que a David. ¿Cómo es posible que los bueyes reaccionen mejor que David? Como en el caso de Noé. Los animales entraron, pero los hombres no. Qué cosa rara. ¿Cómo es posible que los animales entren primero y los hombres no entraron y se ahogaron? Hasta ahí llega la ceguera que sucede cuando yo me desconecto de la verdadera santidad de Dios. La santidad es un camino. Habrá una calzada y camino. Será llamado camino de santidad. El que caminare por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 38, verso 5. Es importante que usted entienda. Ese verso es importante en Isaías 35, verso 8. Que el que camine por el camino de santidad no se extraviará jamás. Por torpe que seas. La presencia te guía, la presencia te lleva. Dios nunca se ha extraviado, Dios nunca se ha perdido en ningún lugar, ni se perderá. Dijo en una ocasión, mi arca entrará primero y caminar por el camino que tú nunca caminaste. La santidad te lleva a un lugar seguro, próspero y de bendición. La carne a destrucción. Bueno, la Biblia dice en Gálatas 5 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted puede estar en la iglesia cantando y brincando. Eso no le garantiza que tú vas a heredar el reino de Dios. A menos que camine la santidad de Dios. No que sea santurrón. Santo. Son dos cosas diferentes. Ahora, nótese algo interesante. Versículo número 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. La ira de Dios. En vez de caer bendición y gozo, cayó juicio. ¿Cómo es posible que se está adorando a Dios, entre comillas, y caiga juicio? Cuando la alabanza, la adoración a Dios, incita a la presencia de Dios.
Había algo que estaba mal. Nuestras prácticas. David pensó que como era el rey, él podía mandar lo que quería. Y eso no es así. Dios tiene reglamento que hay que seguir. Yo no puedo predicar lo que a mí me dé la gana. Tengo que predicar lo que Él me diga. Y sin violar la palabra, mantenerme en el centro de su voluntad. Si no predico yo, y si predico yo, Dios no habla. Ahora, si Dios habla, yo me quedo la boca callada. Y David ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto. ¿Cómo es posible que en un culto que David llamaba de gozo, cayó muerte? La muerte es símbolo de juicio. Ahora lo que se convirtió en un lugar de supuestamente de gozo y alegría, se convierte en un funeral. El olor a muerto, yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad, como la tuve yo hace años atrás, de ver una persona quemada por los cables eléctricos hace años. Y el olor a carne quemada de una persona muerta llena todo el lugar. Es un olor feo. Es un olor desagradable. Aquellas personas que, bueno, ahí lo encierran con cristal, pero cuando electrocutan a una persona en la silla eléctrica, que esa persona se quema. Han habido situaciones donde, como son 2000 voltios los que se usan por un minuto en la silla eléctrica, el humo ha salido por los oídos y por la boca. Y el olor a carne quemada llena el cuarto donde está la silla eléctrica. Es un olor desagradable, raro, extraño. Como que los ácidos del cuerpo, cuando son quemados, reaccionan diferente al químico. Usted siente algo bien extraño. Ahora, usted se imagina, hermano, cuando Dios mató a este hombre, el olor a carne muerta llenó el lugar. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el culto de adoración que íbamos cantando? Con 6 instrumentos de música, 4 para adorar a Jehová y 2 para adorar al diablo. ¿Dónde están? Pues cayó un quebrantamiento, una tristeza, un dolor. Porque eso es lo que trae cuando usted y yo somos desagradables a lo que Dios habla. ¿Se da cuenta que estos mensajes suenan como a bisturí de cirujano? ¿Se da cuenta que usted dice, bueno, a mí nunca me habían explicado la palabra así? Por eso es que está como estaba. Porque una vez que tú conoces la palabra de verdad, la palabra te hace libre. Lo que está matando, entre comillas, y subrayado, la iglesia del Señor es la falta de enseñanza y predicación bíblica en las congregaciones. Donde en vez de librar la gente, los atamos más. Ahora, notes algo triste. Ahí está David. Mire la palabra, sigue diciendo el verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. David cae en conciencia. Un espíritu de tristeza y de dolor y de quebrantamiento cubrió a David. David como que quiere reaccionar. Que yo hice mal. ¿Se da cuenta, hermano, que nuestra ignorancia no excusa el juicio de Dios? ¿Se da cuenta que la ignorancia mía, la palabra, no me excusa a mí del juicio de Dios? Porque si no estudio la palabra ni la busco y muero y voy al infierno un día, no voy a decir, Señor, yo no sabía la palabra, ese fuese tu problema. Tú tenías que escudriñarla, buscarla. Es importante que entendamos, hermano, que si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que meternos en la palabra, no simplemente escudriñarla, vivirla, practicarla. Que no se le olvide nunca esto, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, y aunque usted la crea o no,
sigue siendo la palabra. No porque yo no voy a creer eso, pues no lo crea. Pero eso no cambia el hecho que la palabra seguirá siendo la misma, aunque tú y yo no la quisamos creer. Ahora, no es algo interesante. Sigue diciendo la palabra del Señor, verso número 8. Se entristeció David por haber herido Jehová Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, significa lugar de quebrantamiento. Dios lo quebrantó. Había quebrantamiento, lloro, dolor, tristeza, amargura, lágrimas, en un culto que supuestamente era de adoración a Dios. Dios no se agradó en ningún momento, hermano, de la adoración que le estaban dando. Era pagana, mundana. Y eso que nos da a entender que cuando yo me paro en ese altar a cantar y a ministrar, Dios mira primero mi vida. Si vienes aquí con mentiras, engaños, fraude, traiciones, Dios no te va a escuchar. Tienes que pedirle perdón y arrepentirte de tus pecados. Señor, perdóname por lo que he hecho, para que la misericordia del Señor te alcance. Porque si no, juicio estás llamando para tu vida. Ay, qué fuerte suena la palabra. Bueno, es que fuerte. La palabra es como espada. Es como fuego. No dice que mi palabra es como dulce que tú comes. Es como espada, es como fuego. Te hace estremecer. Los discípulos dijeron a su Señor, mira, tranquilízate, relax. Porque todo el mundo te deja. Dijo estas palabras, ¿se quieren ir vosotros también? Váyanse. ¿A dónde iremos? ¿Quién nos dará palabra de vida eterna? Es mejor que te pongas rojo una sola vez y no amarillo todos los días. Que te diga la verdad de una vez y para siempre. Que te diga las cosas como son. Para que así entiendas de una vez y entiendas que las cosas son no como tú piensas, sino como Él escribió en la palabra. David se entristeció, había muerto, había que sacar ese muerto de allí. Allí estaba el arca del pacto, el Airá. No podían estar juntos. Y la gente comenzó a preguntarse, bueno, ¿y qué pasó aquí, David? No estábamos adorando a Dios. No era un culto de bendición. ¿Y por qué ha caído maldición aquí? Hay muertos, hay tristeza, hay dolor. Mire cómo Dios transforma una situación cuando hay algo que no se agrada. Yo lo que me importa es su palabra. Tiene que ser, hay que vivirla como Él enseñó. Ni a mismo David, el dulce cantor de Israel, pudo cambiar la mente de Jehová. Y no mató a David de misericordia, ¿sabe? Esa es otra cosa que David tuvo que entender, que Dios no lo mató por su misericordia. Ahora mire la palabra del Señor, quiero que mire bien, versículo número 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Yo no puedo traerla. Yo no puedo traerla porque estoy en una condición muy crítica. Le entró temor a David. Él no se atrevía. Yo no quiero tocar las cosas de Dios. Estoy a punto de que me mate a mí también. Y yo no quiero eso. Y se entristeció. Entonces Dios siempre tiene un lugar donde llevar la bendición. Porque tú no eres merecedor. La vida tuya no es merecedora que tú recibas la bendición de Dios. Si vives en una vida desagradable ante Dios, Dios siempre tiene un lugar donde aterrizar. Dios siempre tiene un lugar donde llevar la bendición que tenía para ti, se la repartió a otro. Dice la palabra de Dios, mire esto, versículo número 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Este hombre era Geteo. ¿De dónde era? De Gad. Geteo era de Gad, de la ciudad de Gad, de donde fue una vez Goliat. Ahí fue. Y ese hombre se aprovechó de la bendición. Aprovechó de cierta manera porque por carambola la bendición que era para David le cayó a él. Hay bendiciones que caen en otras personas por desobediente de las primeras. Gente que ha querido Dios bendecir, pero su mal comportamiento, su forma de ser, le robó la bendición. Y Obed-Edom fue bendecido. Recibió lo que le tocaba a David. Todo ese tiempo Obed-Edom estaba gozando de lo que pudo gozar David.
¿Se da cuenta? Las situaciones que pasamos por no entender las cosas bien, porque hemos sido enseñados en iglesias que están incapacitadas, son iglesias que andan con muletas, son iglesias que andan, hermanos amados, son ciegas, le enseñan a la gente cierta teología, cierta doctrina, y esos hermanitos siguen tomando agua infestada todo el tiempo, y sus mentes ya están trastornadas, nunca conocieron la verdad transparente de la revelación del Espíritu Santo de Dios, viven una vida así constantemente, siguen hombres, no siguen a Dios. Lo importante para ellos es quién es el pastor, qué hombre es, si yo lo conozco o no, eso es importante para ellos, pero no la persona de Dios. Y ellos siguen así infectados toda la vida y morirán hasta infectados. Pero ¿qué sucedió? Verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo, mire esto, y bendijo Jehová, Obed-edom y toda la casa. Hasta que pase el tiempo y David dice, esto hay que arreglarlo. ¿Cómo se arregla esto? Vaya a Primera de Crónicas 15:12. Primera de Crónicas 15:12. Mire la palabra del Señor. Mire bien. Primera de Crónicas 15:12. Es importante que usted corrija sus errores lo más rápido posible. Alabanza en nombre del Señor. Primera de Crónicas capítulo 15, verso 12. Mire la palabra del Señor. Mire bien. Y le dijo, vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, 1, santificaos vosotros y nuestros hermanos y pasar el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Hicimos lo que nos dio la gana, dijo David, no le buscamos a él según sus ordenanzas, y ahora mismo hay uno enterrado por causa de mi desobediencia, hay una mujer viuda, hay un hijo sin padre, porque yo hice las cosas a mi manera y no según las ordenanzas de Jehová. Hay una familia sufriendo, esa mujer tiene que irse a trabajar porque su esposo está muerto, porque yo como líder, en vez de buscar la ordenanza de Jehová, hice lo que quise y Dios lo mató. Ahora, ahí está David, mire esto. Manda a los levitas consagrados, santificados, por no haberlo así la primera vez, Jehová nos quebrantó. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Espero que este programa haya sido de bendición para ti, para tu familia, y que continúes viendo nuestro programa La Biblia Explicada en esta misma estación, a esta misma hora. Queremos también decirte, ¿verdad?, que nosotros recibimos tus correos electrónicos y que siempre los vemos, oramos por ti y esperamos que siempre el Señor te bendiga a ti y a tu familia de una manera especial. Este es tu hermano y amigo, el Pastor Orona, que te desea las mejores bendiciones de parte del Señor. En este momento queremos decirte que si tú estás interesado en nuestro material, ya sea material impreso o material grabado en DVD, puedes entrar en nuestra página Ministerio La Biblia Explicada ORG, y ahí tú puedes enterarte de todo el material que tenemos disponible para ustedes. También quiero mostrarles en los libros, el libro de Ruth es un libro poderoso, habla de las 4 etapas de la iglesia antes de ser arrebatada, llevada al cielo. Es importante que tú entiendas el proceso de la iglesia del Señor en estos últimos días. Aquí están las 4 etapas mencionadas que la iglesia ha vivido y seguirá viviendo antes que el Señor venga por ella. Creo mencionarte también el libro de Judas. El libro de Judas es una revelación poderosísima que el Señor le dio a Judas, quien era el medio hermano de Jesús. Es aquí donde el Señor muestra las últimas cosas antes de las últimas. Los momentos que la iglesia va a pasar, que se está viendo ya en 3 plataformas. La plataforma de Balaam, que es el hombre que representa el abuso financiero en las iglesias por muchas personas que están en los altares. Tenemos la plataforma de Coré. Esa es la plataforma que habla
de la falta de respeto contra los hombres verdaderos de Dios, que Dios ha llamado. Y tenemos la plataforma de Caín. Caín representa la mentalidad de darle a Dios cualquier cosa aunque no tenga valor. Esas tres plataformas se están viendo hoy día en la iglesia. Eso es lo que el apóstol Judas habla en una revelación especial. Es importante que tú tengas una copia de estos libros, tanto del libro de Ruth como el libro de Judas, para que tú vayas creciendo espiritualmente hablando e intelectualmente hablando. Tú puedes conseguir nuestro material entrando a nuestra página Ministerio La Biblia Explicada.org, y hay material impresos, hay DVDs, hay predicaciones, hay enseñanzas que están disponibles para ti. Dios te bendiga, siempre seguiremos orando por ti. Recibe un abrazo del pastor Orona y que la paz de Dios esté contigo y con tu familia. Nos vemos en la próxima ocasión. Amén. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.